A la mesa de la corrupción también se está uniendo ahora mismo una conocidísima periodista, pero que no es la protagonista hoy, sino hoy viene de CLA, Loreto Ochando, periodista del Plural y una de las mejores periodistas que destapó informativamente hablando de todos los casos de corrupción que han hecho de la Comunidad Valenciana esa comunidad singular en la corrupción que es ahora. El invitado de hoy es muy, pues como diría un corrupto, pata negra. Es el Joselito de los jamones de la corrupción. Me vais a permitir que os presente a Pedro Gómez. Él es periodista, actualmente en Televisión Española, también en La Sexta Noticias. Buenas tardes. Firmará autógrafos, besos. Bueno, vemos que van llegando más. Hombre, por favor, pasad a nuestra mesa redonda de corruptos. Entra ahora mismo en la eminencia de la psicología. Ahí os lo dejo, para la gente que tenga traumitas por gestionar. Carlos Salamero, aquí presente, que está entrando por la sala, es uno de los mejores psicólogos clínicos de este país. Por lo tanto, pero para adentrarnos en la psique del corrupto nos va a venir fenomenal. Por favor, toma asiento, como en tu casa. Muchas gracias, Jaime. Pedro, ¿el corrupto nace o se hace? Pues es un buen inicio de charla. Si hablábamos antes si la corrupción es cultural o se favorece de alguna forma. Hay dos tipos de corrupción. Ninguna es buena, por supuesto, pero sí que hay dos tipos de corrupción. El corrupto que quiere ser corrompido y que se ofrece y que busca un interés porque tiene una posición de poder y conociendo esa posición de poder sabe que puede acceder a cosas que de una persona normal como nosotros no podría hacer, y al que le corrompen, al que se le acerca el empresario de turno o alguien también con una posición de poder y que le ofrece una serie de garantías o que le ofrece una serie de cantidades de dinero o favores, pero siempre a cambio de algo. Perdón que te interrumpa, Pedro. ¿Te puedo pedir un favor? Porque sí, como la iluminación... Estamos emitiendo en directo, por si lo quieres comentar a cualquier persona, es porque te está dando la luz para que estés bien iluminado. Vale. Saludamos aquí a todos nuestros seguidores. Están las cámaras ahí. Tú que estás acostumbrado a los platós, sí, estás como en casa. Vale. Otro inciso. ¿Es muy de corrupto moderar tu coloquio con cerveza? Es absolutamente corrupto. Bueno. Yo soy una persona corrompida, he venido aquí a cambio de cerveza. Pues eso es otro ejemplo de corrupto. ¿Corrupción menor? Sí, esto no va a ningún lado, pero al final no dejas de comprar una voluntad dando algo. Y eso es la corrupción. No es más que comprar la voluntad de una persona ofreciéndole una gratificación. ¿Qué pasa? Que en cargos menores, pues el concejal de pueblo, el presidente de la comunidad de vecinos, que, oye, hacemos esta reforma, lo dividimos, pero no te preocupes porque tú no vas a pagar si contratas mi servicio para arreglar los ascensores. Eso es corrupción también. Y eso pasa, eso es el día a día. Lo que pasa que eso es, antes habéis levantado la mano, el 99% de no he pagado el IVA en un momento determinado, pues el arreglar el coche, el que venga el fontanero, el tal. Eso es corrupción, porque al final te están comprando tu voluntad a cambio de que tú les contrates a ellos. Entonces, a la pregunta de ¿el corrupto nace o se hace? Yo creo que la sociedad todavía no estamos en un punto, y permitidme que lo diga así, moral, de entender que la corrupción en cualquier nivel es mala. El que no paga el IVA al fontanero es malo. El que no paga, el que acepta un contrato de arreglar unas carreteras a cambio de un palco en el Bernabéu es malo. Todo es malo. Ahora, ¿cómo nos afecta o cómo lo percibimos? Pues es la parte que es distinta. Yo no voy a salir en televisión ni voy a abrir una portada de un periódico porque Jaime me invite una cerveza para venir aquí, pero Ábalos sí se va a la cárcel por haber dado una serie de contratos a sabiendas de que no estaban correctos. Esa es la gran diferencia de lo que es la corrupción pormenorizada de la corrupción de alto standing. Deciros que podéis pedir la palabra cuando queráis, porque por eso estamos así dispuestos. Os pasamos el micro, decís vuestro nombre y hacéis todas las preguntas que queráis a Pedro. Yo no soy el protagonista, pero también será conveniente que cuando venga Loreto Ochando, otra de las... Es que hoy tenemos un Dream Team de periodistas especializados en corrupción, que ahora se sentará porque como ella es una buena periodista corrupta, está enviciada fumando en la entrada. Dicho esto, ahora pongamos el matiz. El corrupto español, teniendo en cuenta la cultura española y la idiosincrasia latina y mediterránea, ¿somos corruptos por genética y nacimiento? Pues yo tengo una amiga que es una gran lectora y es especialista en cultura, que siempre me ha dicho que hemos presumido mucho en España
de la literatura española y sobre todo del Lazarillo de Tormes. Y siempre me dice, ¿cuánto daño ha hecho el Lazarillo de Tormes? ¿Por qué? Porque el Lazarillo de Tormes, obviamente todos tenemos una noción o todo el mundo lo habrá podido leer, que es el que consigue cositas sabiendo que la otra persona no se va a enterar, el pícaro, el listillo. Y en España siempre parece que eso, oye, pues te da un estatus. Cuando eres el listillo, cuando eres el que has conseguido por detrás lo que nadie conseguía de cara, todavía eso se aplaude. Incluso hay gente que hay determinada corrupción, de que es de lo que estamos hablando, que entiende que, hombre, que si tú puedes conseguir un contrato o que si tú puedes acceder a algo a cambio de por una vía que no sea la legal, bueno, hombre, pues ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Que eso es otro gran mal de la sociedad, ¿no? ¿Quién no lo haría? ¿Quién? O si no lo hago yo, lo hará otro. Efectivamente. Espera, vamos a hacer las cosas bien. Ah. Preséntate, habla al micrófono que estamos emitiendo en directo. Soy Manuel Pacho y Está apagado. he sido ingeniero de telecomunicación, solamente trabajé 4 años y desde entonces me dediqué a la música. Hago música de publicidad. No sé si la mera acción de hacer música para publicidad es una corrupción. Algo, por ejemplo, los Fernández son muy amables y cosas de esas. Pero a ver. Creo A que ver, no. perdón, es que vamos a ver. Que Manuel Pacho diga que es conocido por la sintonía de los... Fernández son muy amables. Es como decir, no, es que soy Paul McCartney y soy conocido por haber sido telonero una vez de un grupo de Hamburgo. No. A ver, ¿a quién le suena esta melodía? Vaya, qué suerte. ¿A quién le suena ese himno? Gracias, Loreto. Un aplauso para nuestra intérprete del himno del Partido Popular. Manuel Pacho es uno de los mejores músicos a efectos publicitarios y comerciales de este país. Él creó el himno de un glorioso partido político de Estado con una larguísima trayectoria de casos consumados y presuntos de corrupción. Sí, Dicho sí. esto, por favor, Sí, te cedemos la palabra. He hecho 32 versiones del himno del Partido Popular y, obviamente, estuve siempre muy cerca de la corrupción. Que a mí no me afectó. Volé como el águila que vuela por encima del pantano y no se mancha las alas. Sí tengo que decir que no sé si no me afectó porque tuve miedo a meterme o por una moralidad impecable, que por supuesto no la tengo. Pero nunca me metí. Ahora he conocido al señor Bárcenas, he conocido a mucha gente, Bueno. porque me pagaban un cheque cuando les hacía un himno. ¿Había factura de por medio? Sí, siempre. ¿Sí? ¿Está todo facturado? Siempre. ¿Y declarado? Y declarado. ¿No has comprado en sobres Jamás. ninguna versión del PP? Jamás. Váyese, no, esto no está. No me interesa. Sin embargo, no. he sufrido la corrupción de la Sociedad General de Autores, que desde 1980 hasta 2015 o 16 no me pagó nada por la música, porque dijeron que la música no la habían detectado, no había sonado nunca. Y se hicieron miles de mítines. Entonces sí sufrí la corrupción de las GAE. Pero me tuve que aguantar y no cobré los derechos de autor de eso. Esa es la idea. Bueno, Ahora, pues yo respecto a lo que hablabais antes de la corrupción en España, yo he vivido en países protestantes. Y la ética protestante dice que no hay hurtos ni delitos menores, que todos son delitos. Otra cosa es que ellos los cumplan o no, ¿no? Si tú llevas unas hojas del trabajo o unos bolígrafos, eso ya es una mancha. Y así se les explica a los niños. A mis hijos que estudiaron en los colegios de ahí se les explicaba eso. Y ellos se jactan de que no hacen esas cosas, de que son más impecables. Yo creo que hacen cosas mucho peores muchas veces, como nosotros también. Pero hay una especie de moral protestante que va por ahí. Dice que los católicos son más permisivos. Y ahí lo dejo. bueno, Pues viene al caso lo que estábamos diciendo, de que la cultura española siempre nos ha llevado a favorecer al listillo, al pícaro, al que consigue aquello
que no consigue nadie, pero porque lo consigue por la puerta de atrás o por otros métodos. Quizá en esos países que dices tú, moralmente esté penado, seguramente lo hagan, pero no se jacten de ello. En Alemania, copiar una tesis es una dimisión de ministro. Bueno, aquí cuesta mucho que dimista un ministro. Y hablaba con Jaime de también la cultura de la corrupción en España ha ido cambiando a lo largo del tiempo y va cambiando también a lo largo del tiempo dependiendo de la coyuntura económica y social que estemos viviendo. Porque, por ejemplo, y siempre llega con unos años de retraso. Si nos acordamos, años 90, años 2000, hasta la crisis inmobiliaria, todo era crecimiento, la burbuja inmobiliaria, aquí el que menos cobraba parece que cobraba muchísimo. Acordaos de que la gente, las televisiones de plasma, aquellas cuando salieron y todo el mundo se compraba una. Bueno, ¿qué pasaba? Que en aquellos casos, cuando todavía no había saltado el caso de corrupción, luego nos enterábamos a posteriori que era cuando más cabreaba la gente, porque fue cuando nos enteramos, cuando llega la crisis inmobiliaria y cuando empieza a crecer el paro, cuando empiezan a subir todos los precios, cuando el acceso a la vivienda se vuelve a complicar, es cuando nos enteramos de que Luis Bárcenas tiene 50 millones en Suiza, de que Francisco Granados tiene 1 millón en el Altillo y no se sabe cuánto fuera, de que Ignacio González también. ¿Por qué? Porque en ese momento la corrupción era una corrupción de alto standing, de lujo, de conseguir muchísimos millones, de comprarse relojes que cada reloj costaba a lo mejor 100.000 euros, de comprarse yates, de comprarse vacaciones absolutamente estrafalarias como tirarse desde un helicóptero para poder esquiar. Esa era la corrupción de ese momento. Luego han ido pasando los años. Durante la crisis sí que es cierto que hubo un tiempo en el que salieron casos de corrupción, pero no de ese calibre, y ahora estamos conociendo la corrupción de lo que veníamos atrás. Es decir, pasamos una época muy mala, ahora económicamente parece que el país está bien y que, bueno, pues que no hay tanto paro y todas estas cosas, pero la corrupción que conocemos ahora es casi de sufragarte el tabaco. Puestos de trabajo para mis novias, que me paguen el piso de mi amante, la pensión que yo no puedo pagar o no quiero pagar porque no quiero que se sepa dónde sale el dinero de mi hijo, que me lo pague el corrupto. Fijaros cómo, y sigue siendo lo que decíamos, sigue siendo corrupción y sigue siendo muchísimo dinero, pero la coyuntura y el matiz del corrupto es distinto. Ya no quiero tener dinero en Panamá, dinero en Suiza, ya no quiero tener un reloj que me vean por la calle que vale 70.000 euros. Ahora lo que quiero es mantener a mi círculo más cercano lo mejor posible, no tener que pagar yo de mi dinero unos gastos que tendría que pagar yo, y así voy haciendo una hucha para que el día de mañana, cuando ya me retire de la política o me echen, pues tener todo colocado y tener todo muy tranquilo. Es decir, hemos pasado de una corrupción de alto standing, de gemelos, el white collar, se decía, de cuello blanco, a una corrupción de subsistencia, de primeras necesidades. Pues me lo definía un amigo como corrupción de proximidad. De proximidad. Claro. O sea, ya no quiero presumir un ejemplo. Y vamos a ir contando anécdotas de las que Jaime y yo, pues como hemos convivido, y Loreto, que no sé dónde está, que hemos convivido mucho tiempo y que conocemos muchas cosas, pues anécdotas que podemos contar porque nadie nos va a denunciar, a pesar que lo estemos comentando, ¿no? Pero siempre digamos la palabra presunto y presuntamente. No, esto no es presunto porque esto está absolutamente certificado, pues pero entonces no se cuenta, digamos así. Esto es lo que no contamos. Bueno, iniciales. Si no damos nombres completos, digamos iniciales. Sí, no te vamos a decir nada. Pero cuando se empezaron a saltar todas estas tramas de corrupción, años 2010 en adelante, entre el 2010 y el 2020, que eran las famosas cuentas en Suiza, en Panamá, en Liechtenstein, en todos lados. Claro, estas cuentas, cuando tú te abres una cuenta en Suiza, o cuando tú te abres una sociedad en Panamá, o cuando tú le pones un nombre en inglés muy estrafalario, que a partir de ahí tengas otra sociedad con otro nombre en inglés muy estrafalario para que el rastro del dinero sea muy difícil seguir. Conosurland, Network, tal. Bueno, pues había una persona dentro de un partido político, voy a decir las siglas para que nadie sepa quién es, el partido era PP, que cuando se reunía con el resto de compañeros, y todos más o menos sabían que todo el mundo tenía algo fuera, decía: ¿cómo se llama tu sociedad? La mía Conosurland, y la tuya, la mía no sé qué, y tal.
Vosotros, voy a decirlo literal, ¿eh? Vosotros sois unos maricones. La mía se llama, voy a decir un nombre de azar, la mía se llama Francisco Granados. Y presumía de que su cuenta en Suiza se llamaba Francisco Granados. Claro, esto en el 2011, 2012, 2013, pues era impensable que un fiscal o que un juez pidiese al ¿cómo es? BSH, bueno, el Banco de Suiza. Sí, al HSBC. Pues ese. Que le pidiera cuentas, porque claro, aquello era un paraíso fiscal y aquello nadie se... Pero bueno, pues llega un momento en el que las entidades colaboran. Y nadie se esperaba que la cuenta opaca y donde ocultaba el dinero Francisco Granados, que iba con sus maletines en sus vuelos todos los días, se llamara Francisco Granados. Pues claro, no tienes escapatoria. Más allá de que luego, bueno, pues tengo un millón de euros en el altillo porque se lo han dejado los de Ikea. ¿Os acordáis del famoso... De ahí que todo el mundo quisiera trabajar en Ikea. Padres? Veo a alguien que quiere... te veo con ganas de preguntar. ¿O es que estabas absorto con...? Atento. Estabas atento. Vale, vale. Si alguien quiere preguntar, es el momento. Espera. El museo de proximidad tampoco es menor, ¿eh? No. En valor absoluto, para No. nada. La diferencia es que hubo una corrupción que era... Y ahí, bueno, pues nos tenemos que poner una medalla o tirarnos flores, compañeros como Jaime, Coloreto como yo, que durante un tiempo esa corrupción, hubo una corrupción periodística que lo permitió, porque era muy... Y no quiero centrar la conversación, pero Francisco Granados, si tú le conocías, antes de que supiésemos todo esto que pasaba, era un señor que invitaba a comer a todos los periodistas. Si me permites, aquí una anécdota muy curiosa. El día que detuvieron a Paco Granados en el marco de la Operación Púnica, que después es muy interesante que sepamos por qué se llaman las operaciones así, Púnica viene del nombre latín del granado, Punicus Punica. ¿Vale? Es que son muy cachondos. Los de la Guardia Civil y la Policía Nacional son muy cachondos poniendo nombres. La Gürtel quiere decir cinturón o correa en alemán. O sea, todo tiene un porqué. ¿De acuerdo? Entonces, el día mismo que fue detenido Francisco Granados, a su chalet de no sé si Valdemoro. Valdemoro. En Valdemoro. Pues anda que nos pasa noches, esa mañana hasta allí. Exacto. Yo insté a Paco Granados después de haber hecho unas largas guardias y golpes de calor hasta que por fin logré hablar con él una vez que salió de la cárcel. Pero esa no es la historia. El día que fue detenido fue divertidísimo ver, porque como bien ha dicho Pedro, ese señor sabía que uno de los triunfos para que se mantuviera en política era tener muy buena relación con la prensa y con los periodistas de información regional y local. Aquí después yo te quiero hacer una pregunta, la dejo en el aire para que pues la retomemos. Es decir, es curioso que cuando los ámbitos de administración son más pequeños, la corrupción es más grande, es indirectamente proporcional. Es decir, los principales casos de corrupción empiezan desde lo más pequeño. Las adjudicaciones de un ayuntamiento para las fiestas, las verbenas, la adjudicación de unas orquestas, como pasó en Galicia, y de ahí ya esas personas que ya han nacido corruptas y que saben muy bien cómo hacer ese trasiego de facturas falsas y cadenas de favores, pasan a la política autonómica e incluso después de ahí a la política nacional. Dicho esto, fue muy gracioso ver cómo compañeros periodistas se lanzaron a borrar inmediatamente muchas fotos de la última fiesta de Navidad del Partido Popular, en la que salían haciéndose fotos con Paco Granados, compartiendo cervezas, copas, etcétera, cómo se empezó a intentar, porque es verdad que el compadreo muchas veces de la prensa con el poder han facilitado y se ha hecho la vista gorda en casos de corrupción. Posiblemente el más grave en este país, y eso es otro debate que tendremos por el tema del periodismo, es cómo el periodismo durante muchos años en este país se ha hecho la vista gorda de todos los casos de corrupción de nuestro querido rey emérito. Y esa es una realidad palmaria. Pero es curioso ver cómo se empezaron a borrar fotos y fotos y fotos, incluso entre compañeros empezaron a virarse como si seguían manteniendo las fotos de la última fiesta de Navidad de la Comunidad de Madrid, porque encima era él conocido, Paco Granados, por hacer grandes regalos a los periodistas del local. Bicicletas, viajes, maletines de piel, maletas, troleys, o sea, cosas muy, muy, muy locas. Sí, y en esa misma línea, pues... o sea, hablaremos de otro caso, ¿no? Pero Paco Granados era la figura corrupta, Paco Granados era la persona que manejaba y que conseguía los fondos y que, bueno, pues sí, corrompía de esa manera a la prensa para conseguir los favores, pero había alguien superior que era conocedora de todo lo que estaba pasando
que no se iba a mojar, que nunca iba a coger un duro, que nunca iba a pasar absolutamente nada, pero le interesaba. Nunca vamos a ver un caso en el que Esperanza Aguirre haya estado implicada directamente por corrupción, porque ella no necesitaba el dinero. Su obsesión era el poder. Y la única manera que tenía para conseguir el poder era que Paco Granados en una instancia y Ignacio González en la otra consiguieran que ese poder se mantuviera. Y la única forma de mantener el poder era económicamente, que el partido se sostuviera económicamente y poder hacer campañas estratosféricas que todo el mundo decía, bueno, esto es una barbaridad de campaña, supuestamente está dentro de los límites de la ley, y la otra pata era que tuvieses el favor de la prensa. Porque es cierto, y yo, por ejemplo, salto otro caso, Luis Bárcenas. Yo con Luis Bárcenas, cuando salta el caso, yo no sabía ni quién era este señor, ni qué es lo que había pasado, ni absolutamente nada, porque además era yo recién llegado a La Sexta, soy madrileño, pero había estado 3 años en Asturias, yo de nieve sabía, pero de política y de corrupción no sabía nada. Va pasando el tiempo y al final, pues de hacer la cobertura diaria, no es que tengas una afinidad, no es que tengas una amistad, no es que tengas una relación, pero sí que tienes, bueno, pues un conocimiento de la persona, y llega un momento en el que la persona te habla. Entonces, yo con 24, 26 años que tuviese en ese momento, cuando estaba la cámara apagada en el suelo y se te acercaba este señor, que era la persona con más poder dentro de la política durante muchísimo tiempo por todo lo que manejaba y por todo lo que te decidía, y se te acercaba y te decía, oye, quiero hablar contigo, aquello era como si te enfrentas a un toro. Yo decía, ¿y por dónde salgo yo ahora? Te lo explican y te dan su versión y te intentan convencer. Y llega un momento en el que o despiertas y dices, espera, ¿cuál es mi posición y cuál es la suya? O te lo crees. Porque si no son así, si no tienen esa capacidad, me da igual que sea José Luis Ábalos, me da igual que sea Bárcenas, me da igual el corrupto que queráis tener en la cabeza, si no son así, no consiguen todo lo que han conseguido. Tienen un don de gentes, tienen una maestría para envolverte, para llevarte a su terreno, que al final dices, joder, no, si al final vas a tener razón. Y eso es con lo que juegan también muchas veces con nosotros, intentando convencernos. Bueno, pues pues tienes que tener tus armas para poder salir del paso y que no te compren o que no te vendan, mejor dicho, su moto y que tú digas, no, pues a lo mejor este señor no es tan malo como están diciendo. Intentan también intoxicarte o te digan, si tú no cuentas o si tú cuentas una parte, yo te voy a dar otra información. Al final, volvemos a lo mismo, es otra forma de corromperse. Yo no voy a dar la cara por Ábalos porque a mí me vaya a contar que Sánchez tenía... Es que me da igual. Es que cuando salte lo de Sánchez o cuando salte lo de Feijóo, el que sea, pues ya contaremos lo que pasa con ellos. Ahora mismo estoy contando tu historia. Tú, si me quieres contar tu verdad, yo estupendo. Yo diré que... Pues ya volvemos a lo mismo, ¿no? Pues fuentes del entorno que es maravilloso decir fuentes del entorno cuando todo el mundo sabe que el que te lo ha dicho es el personaje. Pero, bueno, pues yo puedo contar tu versión. Ahora, eso no quiere decir que yo te la vaya a comprar y que yo vaya a defenderte. A eso es a lo que vamos con la capacidad que tienen de poder ya no solo comprarte, sino también emocionalmente, de que tú tengas cierta empatía por el corrupto para decir, joder, pues vaya, pobrecillo. La verdad es que luego incluso llegabas a pensar, pobrecillo, este señor que vive en un quinto en Príncipe Vergara de 350 metros cuadrados, que cobraba 20.000 euros en limpio, que tiene 3 coches y un chalet en Vaqueira de 1 millón de euros, joder, pobrecillo. Ya no puede hacer el esquí. Los Urales. Lo que está pasando este señor, sin todavía ser juzgado, lo que están diciendo de él, qué pensarán de él sus amigos. Bueno, pues llega un momento en el que dices, vamos a ver, es que me da exactamente igual. Es que si tú estás cobrando 20.000 euros al mes, que era la nómina que tenías, si tienes un chalet de 1 millón de euros, si vives en un quinto de 350 metros cuadrados en Príncipe Vergara, siendo senador, hostia, ya es difícil, ¿eh? Pero sí, de esto se trata. Al final no es tan... O sea, los corruptos son corruptos. Hay muchos arrepentidos o muchos que a lo mejor se han metido en un lío en el que no se han dado cuenta, pero al final los casos de corrupción, que es a lo que iba, que se me había ido el hilo, siempre saltan por 2 cosas, ¿eh? Hay 2 motivos por los que salta la corrupción, los casos de corrupción, y no es porque haya un fiscal súper listo que haya tal, o porque la Guardia Civil haya tirado un hilo, no, es porque ¿qué hay de lo mío? A mí me debes una pasta, alguien me debe una pasta y a mí no me ha llegado.
o líos amorosos. ¿Y? Líos amorosos. Es decir, o ajustes de cuenta o la razón de siempre, sexo. Sí, siempre. En el caso Gürtel, había tanta gente en las cuentas de Bárcenas en Suiza que al final él dijo, todo el dinero es mío, pero ese dinero no era solo de Luis Bárcenas. Salta. El Gürtel, el original, lo que Correa, Crespo y el Bigotes, es porque hay un señor que era concejal de un pueblo que le debían 1 millón de euros y no se lo pagan. Y dice, pues entonces a partir de ahora voy a grabar. Y va de reunión en reunión y graba todo. ¿Por qué? Porque no le han dado lo suyo. Y esa misma rama de Gürtel tiene otra rama porque hay la mujer, la novia de uno de los empresarios, se lía con Correa. Y cuando uno de los empresarios se entera de que su mujer se ha liado con Correa, dice, pues ahora te vas a cagar. Y después llega Koldo y dice, bueno, yo pues la mosca lo grabo todo. Y claro, Sin luego llega filtro. Koldo. Todavía la figura de Koldo es una figura muy extraña. Yo tengo mi propia versión y ya veremos si... Por favor, por favor, por favor. Compártela con nosotros ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos oye nadie, yo tengo y estoy absolutamente convencido de que Koldo es un miembro de la Guardia Civil. Estoy Pero- absolutamente convencido. Un momentito. Dinos tu nombre, por favor, y compártelo con todos. Soy Julián Rodríguez. Se dice que ha sido siempre confidente de la Guardia Civil. Pero bueno, voy a comentar otra cosa. Yo, en este país, la clase política, si tú cuantificas el número de años que han ejercido o se han dedicado a la política con unos ingresos X, es desproporcional. El patrimonio que tienen con los ingresos históricos, pero mayoritariamente. Eso a mí me jode como ciudadano español. Es muy desproporcional. Y te puedo hablar de, ¿cómo se llama este? El que fue presidente del Congreso de los Diputados, Bono. Vamos a ver, que no me toquen los pies. Es muy desproporcional. Patrimonio e ingresos históricos, simplemente. Y a nivel general, la clase política está muy por encima el patrimonio de los ingresos históricos que han tenido. Y eso denota la clase política que tenemos. A nivel general, me da igual el partido o lo que corresponda. Muchas gracias. Aunque no haya pregunta, era un comentario, pero precisamente lo que dice él, y eso también te pregunto, ha habido muchos casos de corrupción que han saltado precisamente por cuando ya pierden te pregunto, el hecho de que ya pierden los papeles y se creen ya tan intocables, invulnerables y tan opulentos que empiezan a construirse chalés, empiezan a hacer cosas fuera de lo común, ¿no? Hay casos así. Sí, De ese patrimonio en el que él dice que se convierte en una cosa ya que es un descaro, que se Sí. sabe en el entorno más cercano. Hay una... creo que es no sé si es en Noruega o en Suecia. No sé en cuál de los dos es. La ley te permite, si tú haces la fotografía de la matrícula de un coche, saber de quién es ese coche y el patrimonio que tiene esa persona. A mí me parece una locura, ¿eh? Porque no creo que sea necesario. Aquí en España, por ejemplo, siempre se mantiene cuando se dice, no, es que los políticos cobran muchísimo dinero. Hay una razón de ser de eso. Pero claro, todo esto es igual que, no tiene nada que ver, pero es igual que cuando hablamos de la legítima. Hay cosas de quiero decir, de la herencia legítima. Hay cosas que, bueno, pues llevamos, aunque digamos, llevamos relativamente pocos años de democracia y pocos años de un país relativamente avanzado en diferentes aspectos. El sueldo del político siempre se dice, es que cobran mucho. Bueno, tenía una razón de ser al principio de la democracia, y es que si yo, por ejemplo, mañana dejo de ser periodista para ser político, claro, voy a estar, ¿cuánto? ¿4 años? ¿2? ¿12? No lo sabes porque no depende de ti. Pero entonces tienes que volver a tu lugar de origen, si es que te vuelven a contratar o lo tengas una excedencia, lo que sea. Y siempre se decía que, bueno, pierdes un cierto poder adquisitivo. A día de hoy esto no pasa, porque si no, claro, se decía en ese momento que es que si no solamente entrarían a la política los ricos.
Porque ¿cómo vas a poner un sueldo? No, hay mucha gente que te dice que cobren lo mismo que cobran en su trabajo. Bueno, pues un panadero que esté, que se quiera movilizar políticamente y que tenga un sueldo, me invento, de 1.400 euros, claro. O sea, yo voy a estar dando la cara por un partido político, por una ideología, por unos... Me voy a exponer por 1.400 euros y luego voy a volver a mi puesto de trabajo que ya me va a suponer que mi vecino, que yo era de este partido y vota al contrario, ya no me compra... Bueno, es cierto que a mí me parece que se queda muy corto la ley de... O sea, esta presentación que hacen de patrimonio que dicen, no, yo tengo una casa, yo tengo esta cuenta y tal. No sé si se comprueba. A mí me parece que no. Visto lo visto, creo que no se comprueba. Es obvio. Pero, ¿cuál era tu pregunta, Jaime? Perdón, se me ha olvidado. Que precisamente lo que hablaba él muchas veces, sí. Que hay un momento en el que el corrupto o el presunto corrupto pierde los papeles, se cree impune, empieza a comprarse demasiadas cosas. Eso recuerda como la película, ¿os acordáis de la película de Uno de los Nuestros? De Martin Scorsese, que hacen el atraco del momento, que se roban millones de dólares en un traslado de dinero desde avión, y entonces lo que dice Robert De Niro es que ante todo tienen que evitar comprar cualquier cosa en público durante mucho tiempo. Es decir, hay un momento en el que el corrupto ya no puede, tiene tal ardor de demostrar lo que ha robado y a qué posición, esa cosa aspiracional de que va escalando en la posición política, incluso socioeconómica, que eso es lo que le lleva a la perdición. Sí, hay dos, y en esto vuelvo a ser siempre divido en dos al tipo de corrupto o a las personas en general. Hay uno que es que el que no me van a pillar, pero porque no sabe que eso también se investiga. Ábalos. Tiene una serie de ingresos y de movimientos en las cuentas bancarias, las normales que podríamos tener cada uno, pues de si saco mucho del banco, si saco poco, si pago con tarjeta, si pago con tarjeta. Al final, la gran mayoría... Bueno, hay una serie muy buena que es de Carmen Machi, que hace lo que hacen es una serie que lo que refleja es la investigación que se hizo a Shakira. Carmen Machi es inspectora de Hacienda. Y hay una frase muy buena en la frase que dice, tú puedes conocer mucho a una persona, pero cuando ves sus cuentas es cuando la conoces de verdad. Los buenos momentos, los malos momentos, si está enamorado, si no está enamorado, si tiene depresión, si no tiene depresión. Cuando ves sus facturas, conoces a la persona. Vale, pues esto me sirve para Ábalos. Estás insinuando que la vida es un extracto bancario. La vida es un Excel. Tu vida amorosa, Jaime Rull, es un Excel. Qué bonito. Qué cosa ahora ya no bonita, sabemos si positivo o en negativo, porque eso ya... No, negativo siempre. Pero a Ábalos... Si coges las declaraciones y los movimientos bancarios de los últimos 10 años, tú ves que pues lo normal de que puedas pagar con tarjeta, que puedas sacar del banco, que puedas ingresar en un momento determinado, una persona normal y corriente. Llega un momento en el que no retira de su cuenta bancaria. Está a cero. Dinero retirado por cajero, cero, durante 3 o 4 años. Pagos con tarjeta, cero, durante 3 o 4 años. Dinero en la cuenta corriente, 2.300 euros. Hombre, no vamos a decir que Ábalos sea una persona que la veamos todos los días cenando fuera, pero sí. Come, cena fuera, es un señor que no es que sea un alcohólico, pero es bebedor, es fumador. Bueno, quiero decir, una persona que tiene una vida y que lleva ese nivel de vida, pues al final... Solamente hay que, lo que decíamos, ver tu cuenta bancaria y decir, joder, macho, ¿de dónde estás sacando el dinero para mantener este tren de vida que tú llevas? Ah, lo que pasa es que no sabían que es que Hacienda también se fija en eso. Y la Fiscalía Anticorrupción lo primero que dice es las cuentas de este señor. El otro es el que le da igual, el que se piensa que lo puede tapar. Y por eso te decía antes, voy a poner el ejemplo de Luceño y Medina. ¿Os acordáis? Luceño y Medina, los dos empresarios que contrataron con el ayuntamiento unas mascarillas que vendieron y se llevaron 6 millones de euros de comisión y las mascarillas costaron 11. Total, que las mascarillas costaban 5 y ellos se quedaron con 6. ¿Qué hicieron con esos 6 millones de euros? Pues Medina se llevó el dinero a Gibraltar y se compró un yate de 1,5 millones de euros. Y Luceño se compró 7 coches de alta gama de entre 200 y 350.000 euros y 14 relojes Rolex y todas estas marcas. Pues hijo mío, claro, luego cada uno da la excusa que quiere. No, es que este barco yo me encapriché mucho y este dinero, Medina, que al final ha salido absuelto de todo, por lo que sea, no, es que yo este dinero a mí me lo ingresaron a una cuenta en el extranjero,
Y yo me he comprado un barco y el barco está no está empadronado, o como se llamen los barcos, en España, está en Gibraltar. Ahí no me pueden hacer ustedes nada. Vale. Y el otro, no, es que yo he montado una empresa de alquileres de coches de lujo. Ya, hijo mío, pero si tú tenías 2,5 pesetas, ¿cómo te has comprado ahora 7 coches de alta gama de 300.000 euros? No, con este dinero. Hombre, pues entonces estás sacando un beneficio de un dinero, de unas comisiones que encima no has declarado. Claro, a este le han caído 4 años y medio de prisión. Al otro poco menos, no, al otro nada, ¿no? Al otro nada. Sí, entonces sí, hay unos que porque se piensan que si yo llevo una vida que nadie se entere y tal, pero queda reflejado que alguien sí se va a enterar de que tú estás llevando un nivel de vida de cenar fuera todos los días, de comer fuera todos los días, de hacer viajes, pero en el banco no hay respuesta. Y luego está el que dice, yo lo voy a hacer, pero como tengo una empresa, tengo coartada para hacerlo. Pues no, el exceso y el defecto se nota y claro que te pillan. Bueno, pero tienes casos como Cerdán. Y ese caso de Cerdán es un caso muy extraño. Y también lo teníamos apuntado. Sí, está. El caso de Cerdán es un caso muy extraño. Porque el caso de Cerdán se basa todo en Servinavar o Servinavar. Supuestamente compra un 45% de las acciones. Él dice que no lo reconoce y es cierto que no está elevado ese papel, por lo tanto, en principio no es legal. La teoría de los investigadores es que era una empresa hucha. Yo tengo este 45%, Jaime, tú y yo tenemos una empresa, yo tengo el 45%, tú lo sabes porque lo tengo firmado, pero no lo cuentes, yo no lo voy a contar y el día de mañana, pues el 45% de lo que ya hemos ingresado me lo quedo yo. Esa es la teoría de los investigadores. ¿Por qué digo que es raro y es...? Porque cuando firma esto es en el 2015. En el 2015 el Partido Socialista de Navarra acaba de perder las elecciones, no gobierna. Y Cerdán no tenía cargo en Madrid. Entonces, pensar que Cerdán sabía que el día de mañana iba a gobernar el Partido Socialista de Navarra en Navarra y que a él, después de que Ábalos fuese imputado en el Ministerio de secretario general, de secretario de organización, a él le iban a ascender como secretario de organización, hombre, pues es que tiene muy buen ojo Cerdán para saber lo que le iba a pasar. Es raro por eso, porque este no es el corrupto clásico, Correa, Crespo, incluso Koldo o Ábalos, que dicen, me empieza a llegar dinero porque tal, y lo tengo que ocultar. No, este es, voy a hacer esto, y la idea es que a partir de ahí Servinavar se va a reunir con Acciona a raíz de que conoce a Koldo, porque Koldo está de chofer de Ábalos en el Ministerio de Transportes, pero claro, ya hemos pasado del 2015, que cuando se firma, a que Ábalos sea ministro de Fomento o Transportes, o como se llame, 2017. O sea, Cerdán supuestamente sabía 2 años antes que Ábalos iba a ser ministro, que Koldo iba a ser su chofer y que él podía tener acceso a ellos para llevar Acciona, para que Acciona tuviese contratas con Servinavar. ¿Es difícil? Puede ser, ya se verá en el futuro. Pero volvemos a lo de la corrupción de proximidad. Los que tenían, Luceño y Medina, coches, relojes, tal, Cerdán, bueno, en su casa no se le ha encontrado nada porque no se le registró, ni la de Madrid ni la de Navarra, y por ahora sabemos que la Paqui se gastó 30.000 euros con una tarjeta de Servinavar. Vale, ¿el resto del dinero de Cerdán dónde está? Y esta es la gran duda. Aparecerá. El día que aparezca, obviamente se contará. A día de hoy, estamos esperando desde desde octubre, el informe patrimonial de la UCO de Santos Cerdán, que va a ser el que nos diga dónde está el dinero de Cerdán, qué movimientos ha hecho, qué es lo que ha pagado, qué es lo que no ha pagado. Por ahora no lo tenemos. Por ahora sabemos que su mujer se gastó 33.000 euros con una tarjeta de Servinavar y que él firmó un escrito con Anchón Alonso en el 2015, un acuerdo en el que él compraba el 45% de las acciones. Es lo único que sabemos. Pero es cierto que aunque esa herramienta, llamémosle Servinavar, no la compraras, como comprar un destornillador, cuando compras un destornillador lo vas a utilizar en principio para quitar destornillos, pero a lo mejor ese destornillador lo utilizas en un futuro para asesinar a alguien, porque es un arma punzante perfecta. Hombre, la lógica es esa. La lógica es esa, que si yo compro el 45% de una empresa,
es porque quiero el 45% de los beneficios que me vaya a dar esa empresa. Lo paradigmático de esto es que lo firma en el 2015, cuando en principio, la política nunca se sabe, en principio él no tenía ningún cargo de poder ni ninguna posición de poder como para intentar conseguir que se dieran adjudicaciones de manera irregular a una tercera empresa y que esa tercera empresa contactara con la mía para que yo me lleve la pasta. Si es así, chapó por Cerdán, porque tuvo una visión de narices, para la cárcel. Pero son de estos casos en los que tenemos que esperar, no aventurar muchas de las cosas que pasan, porque al final nos pasa, pues como con Camps, como con otras muchas personas que les habíamos acusado de que tenían el oro y el moro y luego no se lo han encontrado. ¿Queréis ¿Hay alguna figura de la que os gustaría saber algo en concreto? Hemos hablado de Bárcenas, acabamos de hablar de Santos Cerdán, de Ábalos, de la Paqui, que es un gran personajazo, porque los corruptos no solo son los grandes protagonistas de la historia, muchas veces los o las cónyuges de los corruptos son igualmente protagonistas y nos ofrecen verdaderas fantasías. ¿Hay alguien que quiera preguntar sobre alguien en concreto? Un segundito. Dinos tu nombre, por favor. Lo que podéis decir sobre el novio. ¿El novio de quién? El novio de Ayuso. Abramos el melón de Alberto González Amador. Pues es un caso muy bonito y no es irónico. El caso de la pareja Ayuso es un caso muy bonito por todo lo que ha traído. Porque ahí se mezcla la corrupción, la ambición y la posición de poder. Y me explico. La corrupción, bueno, es muy obvia. Yo consigo una serie de contratos que luego no voy a declarar. No, miento. Yo consigo unos contratos que declaro, pero para no pagar lo que tengo que pagar, pues empiezo a perpetrar una trama de una serie de facturas falsas para intentar no pagar el IVA. No es el IVA, ¿no? Es el impuesto de sociedades, tal, pero volvemos a lo mismo. Yo soy autónomo y me voy a comprar un piano de cola y como soy autónomo y trabajo en un medio de comunicación, digo que es para hacer jingles. Bueno, pues puede colar una vez. Puede colar la primera factura, pero cuando a mí me venga Hacienda a hacer la inspección me van a decir, hombre, usted es periodista de tribunales, no le he visto nunca cantar. Me van a decir, usted se ha desgravado el IVA de un piano que no le corresponde y me va a tocar pagar. Bueno, esto viene a lo mismo. Entonces, viene la corrupción, viene la ambición de decir, no me ha valido 2 millones de euros que he ganado de comisiones por hacer la nada y cuando saltó el primer caso de las mascarillas, que era Luceño Medina, nos dimos, todos dijimos, como esto vayamos ayuntamiento por ayuntamiento va a pasar, porque siempre va a haber un Lazarillo de Tormes que pone en contacto al concejal, al consejero o al ministro con tengo un amigo que vende y con eso me llevo 2 millones de euros. Fue la función que hizo Alberto González Amador, no hizo más. Poner en contacto una empresa que vendía mascarillas con Quirón o con la Comunidad de Madrid o con quien fuera. Eso fue todo lo que hizo. No me vale solamente con haber ganado 2 millones de euros, sino que me quiero desgravar 350.000. Bueno, hombre. Y luego está la posición de poder, que es la impunidad que me da ser pareja de quien soy. Esto no me van a pillar. Perdón. que llevo un par de días malo. Le han echado polonio en el agua, ha sido, yo creo que... Habéis hablado de esto y ya me... Y luego está la posición de poder. Y la posición de poder es... Bueno, me han pillado. Bueno, pero a mí no me van a hacer nada. A mí no me van a hacer nada. ¿Cómo me van a hacer? Ya alguien saldrá a defenderme con fuerza y con energía para que esto no vaya a más. Y así ha sido. Y así ha sido. Sí. Bueno, y no olvidemos la ambición y las puertas que abre presentarse en determinados círculos, y más aquí en Madrid, diciendo que eres la pareja de la presidenta regional. Que es claro. Ese factor, presentarte en según qué sitios, en consejos de dirección, porque el factor, yo creo que aquí el factor aspiracional es clave para entender mucho la idiosincrasia de la corrupción madrileña. De la valenciana ya le preguntaremos a Loreto Ochando, que la tenemos aquí. Pero el factor aspiracional que tiene de manera clásica, y tú que has trabajado en el seno del Partido Popular,
que es la esencia misma del pijerío madrileño. Es decir, el pijo madrileño esencialmente nació como aquel persona, lo que antiguamente en el siglo XIX se llamaba el quiero no puedo, es decir, el que no tenía títulos, pero sí tenía pasta. Y entonces intentaba colarse en los determinados círculos de elitistas, pero que al final nunca se le echaba para atrás porque no tenía títulos, no tenía apellidos, y la única manera, digamos, de blanquear o de introducirse en esa élite era casarse con una persona que tuviera sí títulos, o casar a la hija o al hijo con alguien que tuviera títulos. Yo pongo la pasta, pero tú pones los apellidos. Eso sigue a día pasando hoy. Esa cosa aspiracional en el factor de la política regional, y por eso hablando de González Amador, es esencial, porque se ve que cuando tú eres un mero comisionista, tú no estás en el club de los selectos de los consejos de administración. Esos que realmente son los del Colegio del Pilar, el del Castelló, o de ICADE. No, estás siempre a las puertas, es esa clase media que quiere subir para arriba, y por eso Ayuso ha triunfado también con su discurso, porque es una persona muy simple, muy mediocre, pero es muy consciente de ello. Pero es verdad que el hecho de pertenecer a una clase, digamos, media, pero con muchas aspiraciones, porque ya su padre también tuvo sus cositas con Aval Madrid, su hermano también, acordaos que también tenía cositas con las comisiones de las mascarillas, esa cosa aspiracional, esa ambición de poder entrar a según qué sitios y te hagan una reverencia y te lamban, y perdón por la expresión, el culo, porque eso sucede, y yo estoy harto de ver todos los actos de la Comunidad de Madrid, eso sucede, eso genera, es una droga tan bestia, que es la droga más bestia que eso de la faz de la tierra, la del poder y la de tener a un séquito y a mucha gente que te va a lamer el culo. Eso es una droga potentísima. Y eso es lo que también tú decías. Si Alberto González Amador le dice, no, es que es la pareja de Ayuso, y encima me ha enviado un mensaje su jefe de gabinete, el que lo tiene registrado como Alberto Quirón, o lo tenía registrado en su teléfono móvil como Alberto Quirón, diciendo que va a vendernos una cosa, pues le pones la alfombra roja. Y eso es adictivo. Y eso es ahí donde te preguntaré una pregunta que te dejo para que respondas cuando quieras, porque me gustaría ahondar, y también te la hago extensiva a esta eminencia de la psicología, que cómo es la psicología de un corrupto, cómo es la psicología de un político corrupto, teniendo en cuenta que hay componentes de egolatría, narcisismo, ambición, etcétera, pero ¿cómo es? Pues tú lo has descrito muy bien. Al final es una adicción, y te voy a poner ejemplos de todo tipo, y bueno, me podrán corregir, porque para eso. La o el periodista que se ha sentado alguna vez en un plató y luego se vuelve a sentar y ya tiene el síndrome de me maquillan y me peinan y estoy en una mesa. Ya no eres el que estabas en la calle, ahora bueno, no, es que ya estoy en una mesa, es que ya, oye, es otra cosa. El infiel. El primer día que es infiel a su pareja, pues seguramente le reconcoma, hostia, pero no me han pillado. Y estás hablando en todo momento desde un plano teórico y completamente abstracto. según me han dicho. Ah, vale. Un amigo, ¿no? Te he dicho un amigo o una Según me amiga. han dicho. Vale. No me han pillado. Pues caes en una rutina de infidelidades en las que, bueno, como no me pillan, pues voy impune. El que se droga cuando es muy joven y pues es que no me han pillado. Y el corrupto, pues a lo mejor la primera vez que te corrompes, pues es por una entrada de fútbol, ¿eh? Por una entrada de fútbol. Oye, que volvemos a... Y te lo enlazo con la conversación del principio. Cuando decíamos, el corrupto es nace... O sea, hay mucho que tiene, en este caso, un coldo de turno, que se acerca al empresario de turno y sin que el ministro haya dicho nada, se acerca y te dice, joder, es el Madrid-Barça este fin de semana. No sabes la ilusión que le haría al ministro ir al partido. Tú que trabajas en Indra, ¿no tendrás un abono o algo para...? Sí, a los pies, a sus pies, vamos. Y un palquito para el palco, ministro. un tal, no sé qué. Hostia, pues con este triple que me he lanzado, porque era mentira, he conseguido un palco del Bernabéu. Oye, que quiero ir a cenar a no sé dónde. Pues fíjate, al ministro le encantaría ir a cenar allí y está pensándose a reactivar las obras de la T4. ¿Tú sabes si habrá una mesa en el Chistu para este sábado? Pues no sé, pero te lo muevo. Y eso, al final, engancha. Ya no es el hecho de, bueno, y si ya nos vamos a, oye, que si me concedes tal, te doy 300.000, joder, pues es que eso, de primeras,
enganchar a cualquiera. Otra cosa es que tú ya tengas la moralidad y la ética de decir, joder, por aquí no puedo pasar. Pero si a cualquiera de nosotros salimos a la calle y nos dicen, oye, mira, que si aparcas tu coche en vez del mío en este tal, para que no vean que yo he estado, te doy 200.000 euros, coño, ahora mismo toma las llaves, apárcalo tú. Bueno, pues lo decíamos antes, en una cosa, en una escala superior de decir, bueno, vamos a ver, se va a abrir la licitación para hacer un pantano. No sé cuántos millones de euros será eso, pero el que pone el cemento, el que pone la luz, el que hace la estructura, el que te mira los riesgos, el que te hace la barandilla, el que tal, eso es una pecera de pirañas. Y si encima alguno se te acerca y te dice, venga va, que te invito un cigarro, hostia, pues ya, ¿y tú dos? Pues al final yo creo que tiene un punto de lo que tú decías, comparado con lo de González Amador, de hostia, puedo, es que puedo. Y cuando estaba en mi pueblo, yo era un pringao. Y ahora voy a ir con un BMW de lo que sea y voy a saludar a los de mi pueblo porque puedo. ¿Lo estoy haciendo mal? Sí. ¿Me han pillado? No. ¿Me van a pillar? Seguro. Pero que me quiten lo bailado. Como dijo, y esto es una anécdota real, una de las tramas de corrupción de la que hemos hablado, la Púnica, de Paco Granados. Yo tuve la ocasión de conocer a David Marjaliza, porque tenemos que hablar de la figura de los empresarios, que ahora te voy a hacer la pregunta. Y Carlos, después te voy a pedir a ti, si no te importa, como buen psicólogo clínico, si nos puedes hacer una radiografía psicológica somera de cómo sería la psicología, la psique de un corrupto. Dicho esto, David Marjaliza, era de los empresarios, era el conseguidor de la trama. Él conseguía contratos públicos a través de hacer favores, llamémoslo ahí. Y una vez que tuve la oportunidad de entrevistarle por mi trabajo en La Sexta, yo le pregunté, y le dijo, le tuteaba, oye David, sabiendo que ya has pasado ya más de un año en la cárcel, que has tarifado con tu mujer, tu hija no sé si te habla, con todo lo que ha pasado, ¿te ha merecido la pena? O sea, ¿te ha compensado? ¿Te ha pillado? La Fiscalía te tiene agarrado, con perdón, por los huevos. Vas a tener que contar hasta la traviata para poder rebajar la pena, que ahora ya ha empezado el juicio. ¿Te ha compensado? ¿Te ha merecido la pena? Y para mi sorpresa, yo creía que íbamos a tener un momento de estos como de película y tal, y que iba a hacer una reflexión, iba a entrar una musiquita así de fondo, un piano, ahí iba a hacer una reflexión vital así existencial y tal, no sé qué. Como buen señor de Valdemoro, no, él era de Pinto, me dice, bueno, pues que me quiten todas las gambas que me he comido y todas las putas que me he follado. Entonces, claro, ahí ya, ¿cómo replicas eso? Ese que me quiten lo bailado que está en español. Es hasta que me pillen, todo el monte es orgasmo, nunca mejor dicho. Es que esto es muy español. Y aquí ya enlazo la pregunta, hablando de los empresarios, porque estamos todos acostumbrados, y supongo que todos veréis películas, veréis cine, a la figura del político joven y corrupto, lleno de ideales, que llega a su puesto, llega a su alcaldía de no sé qué, y de repente aparece la misteriosa figura de un empresario muy seductor, muy guapo, en el que le va metiendo en esos círculos elitistas tan maravillosos y empieza a comprar la voluntad del político, porque lo que quiere el empresario es agarrar a ese político para obtener favores a cambio, véanse contratos o lo que sea. Digamos que es el corruptor de ese idealista que al final cae en las redes del malvado corruptor. Yo tengo mi teoría, pero no la voy a desvelar. ¿De verdad crees que los empresarios son los corruptores y los políticos son los corrompidos? ¿O son los políticos los que intentan blanquear sus vicios y canalizarlos y que conseguirlos y se los gestionan y se lo piden a los empresarios? Porque esto, vuelvo a hilo, una cosa que que me dijo Marjaliza dentro de lo tío tan chusco que es, me dijo, pero Jaime, ¿pero tú crees que yo iba con un maletín de dinero por Valdemoro, comprando concejales, oye, dame este contrato? Dice, no, yo me reunía con un concejal y él me decía, bueno, hay este concurso público, pero tú ya sabes cómo va esto. Así que quedamos en la whiskería esta de la carretera del kilómetro 23 de la carretera de Toledo, me traes en el marca unas lechuguitas y ya te hacemos el pliego a tu medida. ¿Tú qué opinas? Pues es que se nos juntan las dos. Se nos juntan los dos. Vuelvo a decir que hay políticos que no son corruptos o que en un principio, vamos, que quiero pensar, la gran mayoría de los políticos de este país no lo son.
Porque, vamos a ver, alcaldes de pueblos muy pequeños o presidentes de autonomías, de comunidades autónomas, de tal, no lo son. Hay un reducido grupo de galos que sí, pero porque al final es lo que decíamos antes de te ofrecen y al final una vez caes, no me pillan y ya, pues oye, pues ya tiro para adelante. Y luego está, claro que sí, está el político, que se ofrece, el que te dice voy a abrir esta licencia, que es lo que decías tú, pero esto ya sabes cómo va, y el político que dice no voy a caer, y al final caes. Y luego en los empresarios también están los dos tipos, o sea, al final los políticos se dividen en dos y los empresarios se dividen en dos. El empresario que dice no lo quiero hacer, pero con perdón, no me quedan más cojones. Es que si quiero entrar a este concurso, solamente por intentar entrar a este concurso, tengo que favorecer algo. Y luego está el empresario, que es más listo que el otro, que deja caer. Si es que esto ya está dado. Esto ya está dado y al final ya sabemos cómo nos presentamos 7 y siempre se lo van a dar al uno o al otro porque son los que manejan la pasta y tal, no sé qué. Y tú que eres un empresario de reprografía que querías entrar al concurso público de hacer las fotocopias en el ministerio, dices, joder, pues ¿cómo me voy a presentar yo a este concurso? Y me retiro. Entonces, ¿qué han hecho? Quitarme las ganas de yo presentarme a un concurso porque ya me están diciendo que está dado. Y es mentira. Lo que está haciendo el otro es quitarse enemigos. Entonces, quitar competidores dentro de esa carrera. Claro, me quito competiciones soltando la perla de que el concejal, su primo Levillo ayer jugando al golf con el de Acciona. ¿Nos puedes poner ejemplos de las 3 cosas que has dicho? Sí, por favor. Sí, pero por favor, coge el micrófono. No, pero es que se está grabando y emitiendo en directo. Esto, yo llevé la comunicación de un ayuntamiento y esto es una reunión que yo viví en directo. Por lo que hablábamos de cómo son los empresarios, cómo no son. Yo recuerdo una reunión en un ayuntamiento en la cual vino un empresario que quería conocer al alcalde o alcaldesa del municipio. Entonces se hace la reunión. ¿En la Comunidad Valenciana o aquí en Madrid? O en Mordor. Y entonces, esa reunión, estábamos a principios de año, a principio de año político, o sea, le hace agosto-septiembre, y pues siempre tienes los equipos municipales de deportes y tal, y el tío dijo que patrocinaba determinados equipos de deportes, que solo pedía una cosa a cambio. A ver, una de las formas mayores de corrupción que hay, sobre todo en el ámbito municipal, son los negociados sin publicidad. ¿Por qué? Porque lo que te dice la ley es que tú tienes determinados contratos que son los que se dan a dedo, que cada vez se ha ido reduciendo la cantidad, antes eran hasta 20 y tantos mil, han ido bajando, creo que ahora están 15.000, pero luego tienes el negociado sin publicidad, que ahí es donde está la pasta de verdad. Porque tú un negociado sin publicidad la cantidad es mucho más alta, pero tú, ayuntamiento, administración, invitas a las empresas. Entonces tú invitas a quien te sale de las narices. Y los ayuntamientos juegan con los negociados sin publicidad, sobre todo en el ámbito municipal, porque no puedes estar pendiente de determinadas cosas. Y yo que trabajo en política municipal entiendo al ayuntamiento de yo necesito que me hagan un murete, sé las empresas que hacen muretes, invito a las empresas que hacen muretes. O sea, no voy a sacar un pliego para que venga Pepe Pérez de los Palotes, que hace suelos, y tener que estar mirando. Bien, pero eso es un doble juego. Entonces, este tío se sentó y le dijo a la persona que estaba al mando del ayuntamiento, le dijo, yo te patrocino a este equipo y a este equipo, que era un dinero que se necesitaba, porque si no los equipos no pueden salir. Pero a cambio, yo quiero entrar en todos los negociados sin publicidad. En aquella ocasión, la persona al mando del ayuntamiento le dijo, esta reunión se ha terminado, muchas gracias por haber venido, ahí tiene usted la puerta. Y así empieza. Porque cuando tú dices que sí la primera vez, vas a más, vas a más, vas a más. Y luego los amaños de contratos, y esto lo he visto yo a lo largo de los años y en innumerables sumarios, y supongo que Pedro y tú podréis estar de acuerdo conmigo. A ver, hay que ser muy tonto para que te pillen amañando un contrato.
sea, de verdad. O sea, es que hay que ser, de verdad, el chafé de la vacuna, que dígame en Valencia. O sea, tú, para bañar un contrato, es tan sencillo como pasarle el pliego de condiciones antes y decirle a mejoras, a bajas o a tal. ¿Dónde se bañan los contratos? Con el incremento de obra. El sobrecoste que se El decía sobrecoste antaño. de toda la vida. O sea, yo tenía tengo un íntimo amigo fiscal anticorrupción que siempre me dice, no los pillamos porque seamos buenos, los pillamos porque son muy tontos. Y ya, era lo que quería decir. Y esta es toda mi aportación. Un aplauso para Loreto Ochando, que la veremos siempre en La Sexta. Pero para que donde sepáis lo de los ayuntamientos cómo funciona, ¿eh? O sea, no, mira, si me metes en el negociado yo te patrocino tal, no sé qué. Y así se empieza. Y el que dice que sí una vez, dice que sí dos. Casi nada. Oye, siéntate con nosotros, Loreto, que te queremos hacer más preguntas. Aprovechando que hemos abierto el melón de la psicología del corrupto y del delincuente, ¿te puedo pasar el micrófono, Carlos? Porque nos gustaría mucho... Por ejemplo, hay un perfil que a mí me fascina últimamente porque yo creo que representa, es la España misma, que es José Luis Ábalos. Yo creo que ahora mismo Ábalos es España. Y Después- pensábamos que Torrente era ficción. Efectivamente. ¿Creíamos que Torrente era una ficción? No. Está José Luis Ábalos en la prisión de Soto del Real para demostrarlo. Bueno, señora, no tiene usted el turno de palabra. Ahora lo tiene el señor Salamero, psicólogo. No, después. Carlos, ¿cómo crees que es la psicología de un político corrupto? No, yo no conozco a Ábalos, no conozco toda esta historia. No, pero ¿qué crees cuáles son los nexos Fíjate, comunes? yo cogería lo que habéis hablado antes, ¿no? El Lazarillo, el Buscón, el Guzmán de Alfarache. Cogería el Quijote, por otro lado. Ah, ¿vale? también, Entonces, claro. con el Pijerío y el Hidalgo que quiere llegar a más y que no puede llegar. Y ahí tienes la vanidad que habéis señalado antes, ¿no? El tema de ese aparentar a veces, ¿no? Y es esto, una vez que lo he hecho una vez, a lo mejor, bueno, lo hago dubitativo, pero cuando voy cogiendo práctica, me creo que ya estoy por encima de eso y que no me van a pillar. De últimas, lo que yo pienso, si me corrompo bien, es que no me van a pillar, ¿no? Que esto es lo que, bueno, pues por ejemplo, no me toques los Borbones, ¿no? Es una cosa como que está absolutamente blindado y no es imposible que me pillen, ¿no? Y además es como muy gratuito esto. O sea, llega un momento que es el poder, ¿no? Que el poder es adictivo, como has dicho. Sí, Y a la otra historia sería el narcisismo. claro. ¿El ego es lo que les pierde a los Ah, políticos evidentemente. corruptos? Y a todos. A ver, hemos empezado diciendo, todos podemos ser corruptos en pequeñas cosas. Quiero decir, la psicología del corrupto es la misma. Lo que pasa es que a más escala. Y cuanto más practico, mejor lo hago. Y depende de dónde estoy. Si me arrimas a donde haya, pues... ¿Tú has tratado alguna vez a algún político corrupto, ahora que no nos oye nadie, Carlos? No. ¿No? No. ¿Te gustaría llevar alguna terapia, ser psicólogo penitenciario y analizar las mentes? Lo digo No, porque todos no. los días a la prisión de Soto del Real, que me ha tocado mucho ir últimamente, van estudiantes de psicología precisamente para hablar con los presos y me parece un ejercicio de práctica psicológica fascinante. Pero bueno, supongo que presos y corruptos hay perfiles psicológicos muy distintos. Perfecto. Y luego a mí no me gustaría ser psicólogo de prisiones, ¿eh? Debe ser un trabajo un poco Terrible, sí. tremendo, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, por saber un poquito más de la psique de nuestros queridos corruptos. ¿Alguien ha tenido trato o se ha visto tentado de los presentes de aquí a corromperse? No. No, pero sí voy a preguntar al dueño de esta santa casa. ¿Me permites? Si no lo conocéis, Javier Martínez es el creador de este espacio, de CIGIA 28. Esta era su casa, ahí tenéis todas las fotos de toda la familia. Pero claro, tú eres ingeniero de grandísimas infraestructuras, y cuando digo grandísimas infraestructuras, de aeropuertos, de puentes, de autopistas que cruzan el Amazonas. Tienes que haber visto cosas, Javier. Y más si tenemos en cuenta que Acciona, empresa líder de ingeniería a nivel global, ha estado pringada en el caso de Santos Cerdán. Así que, ¿qué has visto tú a lo largo de tu carrera? ¿Hay corrupción? ¿Se compran voluntades para obtener concesiones de grandes obras públicas? Sí.
Uf, sí. 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 No digas tú si has pillado, que esto se está grabando. No, pero vamos, hay algunas cosas que han pasado ya años suficientes como para poder contarlo, ¿no? Ha prescrito, ¿no? Yo creo que sí. Vale. O sea, conoceréis, por ejemplo, la plaza de Dalí en la calle Goya, en Goya, está ahí el monumento a Salvador Dalí. Ese monumento se instaló en el 1986, coincidiendo con el Mundial de Baloncesto que se celebraba en el Palacio de Deportes. Esa era una época de bastante crisis para la industria civil, pues las grandes empresas de obra civil se empezaron a desarrollar a raíz de la entrada de España en el mercado común, que ahora ha hecho 40 años, pero antes del año 86 las empresas de infraestructura españolas eran bastante pequeñas, bastante pobres. Bueno, sabéis, apenas teníamos carreteras, apenas teníamos infraestructura, los trenes eran muy malos. Se han desarrollado después, a partir de los años 89, 90, empezando con el Mundial, con la Expo de Sevilla y con los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, ahí el Corte Inglés pagaba esa plaza. Es decir, hay un estacionamiento subterráneo ahí, en Felipe II hay un estacionamiento subterráneo, y toda esa remodelación de esa plaza lo pagaba el Corte Inglés. El Corte Inglés exigió que esa plaza no tuviese un puto árbol, que no lo tiene, y que es una solana de la leche, porque tenía que montar Jardilandia, no sé. Sí, Cortilandia. Cortilandia, porque para poder montar Cortilandia, ¿no? Y entonces la plaza tenía que ser un solar. Claro, el Ayuntamiento de Madrid era el que tenía que pagarlo. En esa época era ¿Álvarez del Manzano? No, Juan Barranco, porque yo fui de los últimos que vio a Salvador Dalí vivo con Juan Barranco, porque fuimos a que aprobase Dalí el monumento, porque el monumento, el dolmen de Dalí ese, en realidad las patas eran cilíndricas y son rectangulares. Pero aparentemente había un experto francés en granito y creo que hacerlas redondas era la hostia de caro. Pero era carísimo. Mientras que en Villacastín, que esas piedras son de Villacastín, pues había unos canteros que hacían esos pues como churros y muy baratos. La piedra superior es una piedra natural que está en el kilómetro 4 de la carretera de la Cabrera a Valdemanco, que yo paso mucho en bicicleta por ahí, todavía lo veo y me acuerdo de cuando era una piedra natural que hubo que coserla porque si no se iba a desmoronar. Pues pesa 160.000 kilos esa piedra. Bueno, total, el hecho es que, ¿qué pasó ahí? Pues había muy poco dinero, el ayuntamiento tenía muy poco dinero, el Corte Inglés quería pagar nada y Dragados, que son muy listos, o sea, todas las empresas, ahora Acciona que nos están llevando, que no saben nada de los... Bueno, pues claro, ahí les tienen controlados. ¿Cuánto vale el metro cúbico de hormigón? ¿Cuánto vale el metro cúbico de las losetas que ponen? ¿Cuánto vale el metro cúbico de tierra que quitas? Todo eso está tabulado y se sabe. Ahora, ¿cuánto cuesta poner una piedra de 160 toneladas ahí encima? Ni puta idea. Y ahí entramos nosotros, porque mi empresa era quien hizo el proyecto de ingeniería, de transporte e instalación de ese monumento ahí arriba, porque el problema es que no se puede instalar con grúa, porque el monumento está en una isla, porque está rodeado de un parking y el suelo se hunde. Entonces no se podía poner una grúa, se tenía que lanzar desde a tomar por saco, ¿no? Entonces nosotros hicimos el trabajo y cobramos una mierda, 5 millones de pesetas. En la vida se me olvidará, que fue mi primer trabajo en España, en el año 86, a poco de empezar yo mi empresa. Pero todo con factura llenada, ¿verdad, Javier? Sí, todo eso es normal, claro, Vale. Que casi nos arruinamos. Sí, y él, no, porque no había viga, era una pila, era una... Se hunde. Se hunde, claro, se hunde, sí. No hacía falta ni hacer el cálculo, era obvio.
No, el nuestro era... el nuestro era solamente el transporte y la instalación. Vale. Pero, y casi eso cuesta el que mi empresa, que luego ha sido una empresa mega exitosa y que yo me jubilé hace 2 años, y bueno, ahora empecé yo solo y hemos acabado 7.000 personas, pues que cerrase, porque nos pagaron tan poco, nos dieron tanto por saco, y fue tanto lío por 5 mierda de millones de pesetas, y cuando acabamos el trabajo, nos viene un señor de Dragados, que igual su apellido lo conocéis, porque yo creo que ya se habrá muerto, que empezaba por Ullas y acababa por Ullastres, que era el de los que tenía su familia, los contadores de agua, Sí. Y él era el director regional de Dragados de Madrid. Nos viene y nos dice que bueno, que le hagamos una factura de 45 millones de pesetas. No, yo no la voy a utilizar, no, en fin, no sé qué, no sé cuántos. El tipo quería utilizar una factura que habíamos cobrado 5 y quería que le hiciésemos una factura de 45 millones para presentar al Corte Inglés, porque el Corte Inglés en su puñetera vida sabía lo que valía nuestro trabajo, no tenían forma de contemplarlo. Y no nos daban un duro. O sea, yo no sé si nos hubiesen ofrecido un 10 o un 15% en esa época que yo estaba empezando a trabajar, no sé qué hubiera pasado. Pero encima el capullo dijo, no. Y le dije, pero mira, no. Y se quedaron sin la historia. Menos mal. ¿Pero tú crees que en la obra pública va aparejada, siempre va a haber la figura de un Seguro. corrupto Buah, con seguro. cargo público generalmente? Seguro. Y mucho más con todo el tema de los adicionales. Mirar, el problema de la obra pública española es que hay un diseño básico de ingeniería con el que se hace el proyecto y en el proyecto viene ya el precio. Y ese proyecto son muy básicos y muy pobres. Y entonces, pues tienen muchos errores. Y entonces sale una obra, yo qué sé, por 200 millones de euros. Entonces, saben que el proyecto está mal, lo sabe todo el mundo. Entonces, las constructoras se lo llevan con una quita del 20 o el 30 o el 40%. O sea, quien se lo lleva por 140 o 150 millones. Y al día siguiente de lo que hacen es empezar a buscarle fallos. Y tienen gabinetes expertos en buscar fallos y los encontrarán todos porque el proyecto original es muy malo. Simplemente no se hace un estudio sísmico, un estudio de sondeos, un estudio de suelos y entonces seguro que tiene errores. Y ahí es donde ya todo va por libre. Ahí ya es empezar a añadir, es las comidas, es el tal, el modificado, el añadido. Se ha limitado mucho en los últimos años, también es cierto, pero es el 20%, pero ahí es donde ahí sí lo hay, claro, seguro. Pero luego está también cuando las propias empresas pongan las bajas temerarias, yo me llevo esta, tú llevas aquella. La legislación te dice que si tú no puedes hacer una baja temeraria, es decir, si el proyecto se licita por 200 millones de euros, yo no puedo decir que yo te lo hago por 100, porque es imposible. Entonces se le llama baja temeraria. Entonces a la baja temeraria automáticamente se tiene que quitar. Entonces yo he visto cómo, porque igual que la corrupción, y esto lo tengo que decir, porque tengo muchos amigos que trabajan en ingeniería y te dicen, mira, aquí se va como se va cuando salen las licitaciones. Esto lo sabemos todos cómo funciona. Pero luego tienes cosas que han acabado en juicio, como por ejemplo fueron el tema de la trama del fuego, que eran los de las extinciones de incendios, cuando ya las empresas, hasta los huevos, de tener que pasar por el aro de las mordidas de los políticos, dicen, pa' mordidas tuyas, mordidas mías, a tomar por saco. Ilegal uno, ilegal lo otro. Y entonces, yo te saco una licitación, por ejemplo, de extinción de incendios, me lo voy a inventar, en la Comunidad Valenciana, que es lo mío, por 100 millones de euros, 5 años. Somos 7 empresas de extinción de incendios en España. Bien, entonces, a Comunidad Valenciana queremos que se la lleve Pepe Pérez de los Palotes. Los demás, ¿a qué vamos? A baja temeraria, a tal, es decir, a que automáticamente, da igual, es que no, me importa un huevo, yo no te voy a pagar un puto lerele a ti, político, o te lo voy a pagar por otro lado, con las escopetitas, con tal, con no sé qué, pero no te voy a pagar un puto lerele. O sea, ¿por qué?
porque me lo voy a trabajar yo. Y me lo voy a juntar con mis colegas empresarios porque somos un sector muy pequeño en el cual somos 5 o 6 empresas. Entonces vamos todos a baja temeraria o a cosas que sabes que automáticamente una mesa de contratación te va a decir fuera, 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 fuera. Queda una. Esa se lo lleva. Y no se lo lleva, es que da igual el pliego de condiciones. Que diga blanco, negro o azul clarito. Da igual. O sea, con que vayas a lo mínimo, te lo llevas. Tú te llevas el de Comunidad Valenciana, yo me llevo el de Extremadura, tú te llevas el de Euskadi, tú te llevas el de no sé qué. O sea, es que la corrupción, vuelvo a lo mismo. Los pillan por tontos, porque cuando al fin, si tú lo haces bien, no te pillan. Esto es así. Por alusiones. Y sobre todo, vamos a abrir el turno de preguntas para los que queréis hacer preguntas a Pedro, aprovechando que tenemos aquí el lujo de tener a alguien que sabe mucho. Pero empezamos contigo, Javier. Bueno, sí, pero hay muchos casos, que yo he vivido y he conocido, pues puedo hablar mucho, sobre todo las obras de Calatrava. Es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo que yo he trabajado en obras de él fuera de España y, claro, le tienen controlado infinitamente más. Yo trabajo allí con él en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, en Calgary, en un puente, en Manchester, en Nueva York, y ahí le tienen infinitamente más control que aquí, pero es que aquí a todo el mundo le interesa porque él es un indefinido, es la diferencia entre arquitecto e ingeniero, es un poco lo que decía, el dinero está en los arquitectos y el trabajo duro, lo siento, pero es la puta realidad, y el no dinero está en los ingenieros. Era como le decían a Antonio Gala, ¿no? Cuando sabéis que Antonio Gala siempre iba apoyado con un bastón, ¿no? Y le decía a don Antonio, lleva el balón, lleva el bastón por estética, y decía, no, por estática. Entonces, él es la estética, es el arquitecto. En Barcelona ha habido puentes y pasarelas que ha costado más la barandilla que el puente. Y eso es así. Y en Calatrava, en las obras en España, ha sido un caso porque bueno, en Valencia, claro. Luego, muchos temas políticos de que cambian los proyectos. El original, otro caso claro es el puente de Cádiz. El puente, no es el puente nuevo de la Bahía de Cádiz, que es el mayor puente que hay en España, que es una barbaridad para una ciudad tan pequeña como Cádiz, que se lo ganó Dragados con baja temeraria y aún así se lo dieron. Salió por 290 millones, en Dragados se lo llevó por 230 y al final ha costado 580. Es decir, eso es a pesar del 20%. ¿Por qué? Pues porque el proyecto original era que iba a ser para coches, para 3 vías de coches y luego peatones, y luego para contentar, como cambian las administraciones, a Teófila Martínez, que era la alcaldesa de Cádiz, quiso hacer meter un tranvía que fuese desde Puerto Real a Cádiz. Y entonces, claro, había que calcular el puente para el tranvía, cuando ya estaba adjudicado. Y claro, el tranvía además no podía ser el que una vía en un lado del puente y la otra vía en el otro lado del puente, porque entonces cuando llegaban al final de los estribos, estaban a 40 metros las dos vías y tenían que ir paralelas y juntas, como desgraciadamente con lo que ha ocurrido con el AVE. Entonces tenía que estar en un lado del puente, con lo cual el puente, la carga de tren es infinitamente mayor que la carga de coche, con lo cual el puente estaba totalmente con esa nueva condición de carga para ir tranvía, un trenillo totalmente descompensado y había que recalcular todo. Y ahí ya, ¡pum!, Libres Castilla. Y ahí ya Libres Castilla. Bueno, pues se hace y al final no hay tranvía. Si es que al final no se ha hecho. Se ha puesto para un bus BAO. Y ahí está. Pero se cobró igual, ¿no? Claro. España. ¿Hay alguien que quiera saber alguna cosita sobre algún caso de corrupción y que quiera preguntarle a Pedro? ¿Alguien que quiera saber alguna cosita, algún detalle sobre Ábalos? ¿Sobre Luis Bárcenas, con el que tienes una magnífica relación? ¿Qué opinas tú, Pedro?
¿Por qué crees que se va la gente de Rositas? ¿Cómo se logra librar un corrupto de la acción de la justicia? Siendo más listo que el que tienes debajo. Siempre. Y teniendo un buen abogado. No siempre es necesario tener un buen abogado, que también, pero la fórmula para tú salvarte es siendo más listo que el que tienes debajo. No firmando nunca nada, no mandando notas de audio, no escribiendo ningún WhatsApp, no reuniéndote con nadie en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado. Al final, en este caso, pues Camps, Esperanza Aguirre... Loreto, siéntate aquí, por favor. Loreto, siéntate. Pero más allá de... No, pero más allá... Sí. Pero más allá de eso es porque tú nunca... Hemos escuchado grabaciones y hemos visto escritos de Bárcenas, de Granados, de Ábalos, de Coldo, de todos, pero de Camps yo no tengo... Quitando el amiguito del alma, y ser amiguito del alma no es delito. Es un indicio, pero no es delito. Que te hayan favorecido la farmacia de tu mujer, la reforma, y que a lo mejor no la hayas pagado, si no te pillan... Bueno, pero eso ya es corrupción. Pero eso ya es corrupción. Pero eso ya es corrupción jurídica, que eso es otro tema que no tendríamos fin. Vale, pero eso es... Otro día hablamos de la corrupción valenciana porque eso da para manuales, ¿eh? Y Loreto Chando lo sabe todo, y todo lo que pasó en la Dana y todo lo que hizo Mazón el día de la Dana. Pero ese... No te hagas la loca, Loreto, pero eso será otro día. Sí. ¿Qué os parece, ya para ir finalizando, y si no tenéis alguna otra pregunta para Pedro, yo creo que debemos hacer un corruptómetro. Es decir, vamos a elegir, y gracias a la sabiduría de Pedro, la sabiduría de Loreto también aquí presente, ¿a quién consideráis el máximo exponente de la corrupción española? De todas las caras conocidas. Hemos dicho varios nombres. Luis Bárcenas, Francisco Granados. ¿Cuál cogerías tú? Para mí el corrupto por excelencia, y con el que también tenía buen trato, aunque está como las maracas, es Paco Correa. Francisco Correa. Francisco Correa. ¿Sabéis quién es? Lo sabéis todo, es un ¿no? corrupto igualmente. Más que el Bigotes. Sí, porque el Bigotes, vuelvo a lo mismo, Bigotes era el tonto. Y no, oye, y no lo quiero decir como que fuese poco inteligente, sino que se quiso equiparar a dos personas que tenían 25 y 18 millones en Suiza. Y él no tenía nada. Claro. Y se quería hacer el gallito junto con los otros tres que se estaban llevando la pasta, y a él le estaban dando, como decía, las heces. A él le daban un sueldo alto, sí, que encima no declaraba, porque se lo daban en negro. Pero él nunca tuvo dinero en el extranjero, ni cochazos, ni nada. No tenía nada. Bigotes era una persona que te abrían las puertas porque llegaba Bigotes, porque era un tío afable, divertido, don de gentes, que era encantador, y detrás de él entraba el resto. Pero como corruptor favorito, para mí Paco Correa es de los pocos que eran malos, listos y con clase. O sea, estamos hablando de que el premio Corrupto 360 se lo lleva Francisco Correa. Paco Correa. ¿Alguna apuesta más por aquí? Eduardo Zaplana, fantástica colección de relojes. ¿Alguien tiene? Sí. El gran engaño. ¿Ustedes tenéis algún corrupto favorito, como las películas? Yo no puedo evitar... A ver, yo creo que no hay nada como la planta de Luis Bárcenas. Montañero, esquiador, ese pelazo. Casa Palacete en Príncipe de Vergara. Ese abrigo tipo Boston, si no me equivoco, de mafioso de Al Capone. O sea, nada superará a los outfits de don Luis Bárcenas entrando y saliendo de su casa, que tú lo has vivido repetidas veces. Pero ¿Coincides en eso o no? Porque era Tony el Gordo de los Simpson. Era... Y ese sí que era la mano que mecía la cuna. O sea, no se hacía nada dentro del partido que no pasara por su visto bueno. Era la persona que más poder tenía del partido, después de Aznar. Y mucho más que Rajoy.
De hecho, de ahí el miedo, el Luis, soy fuerte, estamos haciendo lo que podemos, porque le tenían mucho miedo. Y si este señor, y no es que sea un halago hacia él, pero si este señor no se quiso cargar el Partido Popular y a las grandes empresas de este país, fue porque no quiso o porque alguien le ha mantenido lo que sigue manteniendo ahora. Porque, bueno, sí, pero este señor ha tenido un poder increíble dentro de todo lo que era la política y el mundo empresarial del país, porque son muchos años de gobierno, muchos años en los que este señor tenía poder. Y luego la imagen era increíble, porque era pelo blanco engominado para atrás, un tío de un 80 y tantos, grande. Luego le oías hablar y con ese hilito de voz ya perdía. Pero yo no me querría encontrar a Luis Bárcenas cara a cara en una negociación de una licitación o de que no has pagado este mes la cuota. ¿Coincides con esa descripción, don Manuel Pacho? Tú que has estado dentro de las entrañas de Génova 13. ¿Con Bárcenas no? ¿Nunca te lo has cruzado? Roldán no, por Dios. Bueno. ¿O con el anterior? El anterior. ¿El siguiente a Bárcenas? ¿El siguiente a Bárcenas? Sí, el que él, sí. Sí. ¿No? Estoy hablando del siguiente, que se llamaba Albán, Roldán, no sé. No sé. Bueno, vale, hemos dado el premio Corrupto 360 de elegancia de todas las virtudes, o sea, un 5 estrellas en Corrupt Advisor. Un momento. Es que eso es lo que vamos... De Juan Guerra. Juan Guerra murió. Yo era muy pequeño. ¿Lo seré? Pues preguntad. No. 25 años de corrupción, ¿eh? Nadie habla de esto. Por eso, es que yo creo que también tenemos que hacer una corrupción. A ver. Claro. Habla el micro, por favor. No sé si calificar al mayor corrupto a Sánchez, porque ha consentido todo esto. ¿Lo estamos dando por bueno? 35 años de corrupción de la trama de los ERE. ¿Hay que responda, Pedro? Sí, Sí, de la trama de los ERE, que es igual un caso de corrupción, volvemos a los ejemplos que yo ponía de, al final la corrupción es dinero, ganarte el favor de alguien a cambio de dinero. En este caso, y no deja de estar mal hecho y de que se condene y que y que han sido condenados y que pese a que luego les han amnistiado, lo que sea. Nadie se hizo millonario con los ERE. Se dio el dinero a quien no se le debía dar, se dieron ayudas a quien no se debían dar y se dieron subvenciones a empresas que no se tenían que haber dado. Pero no verás, perdona. Sí, pero a eso me refiero. Me refiero a que ninguno de los condenados, quitando Chávez y Griñán, que han sido amnistiados o lo que sea, el resto de todos los que todavía sigue a día de hoy habiendo condenas. Sí. Sí. Claro, porque... Pues por eso te estoy diciendo y por eso empezábamos a hablar de que la corrupción es cultural y que es endémica y que muchas veces lo damos por bueno porque somos más listos que nadie. Y si yo tengo una baja o yo tengo una invalidez del 22%, que no me corresponde subvención o una pensión, pero tengo un amigo que esa invalidez me la sube al 35%, ahí ya estoy. A lo que yo voy, que cuando decíamos... Todas las corrupciones son malas, el que no paga el IVA lo hace mal. Y el que tal. Esta corrupción, si tú coges todos, que han sido casi 110 condenados, entre Chávez Griñán y todo lo que venía detrás, a ninguno de estos corruptos les han pillado con grandes cantidades de dinero. Sí que es cierto que estaba, creo que se llama Gaspar Zarrías, que decía que se pagaba... Porque se lo han fundido, porque la corrupción era, y permíteme la expresión, tan pobre... que lo que se ganaban eran 500 eurillos de mi amigo Juan, que le he condenado la pensión, que le he conseguido la pensión para su hijo, que en vez de tener una invalidez de un 25 se le ha puesto un 50 y en vez de una pensión de no tener pensión le dan 600 euros al año 600 euros al mes de por vida de pensión. O la empresa que tendría que haber quebrado porque no estaba dando beneficios y porque tenía que haber quebrado, yo he conseguido que con mi poder le den la subvención que no le tenía que haber correspondido y se ha mantenido a flote esa empresa.
¿Está mal? Hombre, por supuesto que está mal. Nadie está dudando aquí que esta corrupción está mal. ¿Que se haya amnistiado o que les hayan librado de la cárcel a Chávez o a Griñán? Bueno, tenemos el ejemplo de Eduardo Zaplana, que estaba a punto de morirse y no se nos muere, ¿eh? Y está condenado a 11 años de prisión. Pero que no. No. Sí, está muy enfermo. Sí, pero por eso te digo que Zaplana estuvo en prisión. Sí, por eso te digo que Zaplana estaba en prisión y a Zaplana se le sacó de prisión porque estaba a punto de morirse. Y oye, gracias al cielo que no se ha muerto. A esa gente, pues porque son más listos. En justicia solo existe lo que puedes demostrar ante un tribunal o ante un juez. Seguimos con ya para acabar el corruptómetro y una última reflexión. Si hemos hecho el 5 estrellas, el 5 estrellas del Corrupt Advisor, hay que hacer la peor calificación de corrupto, de pringao, de que le han pillado y tal. Yo tengo un favorito, a ver si coincides conmigo. Y los que peinamos canas. Yo tengo un fab que es Luis Roldán, porque nos ha dejado las imágenes más humillantes que se puede ver de un tío gordo con pelos en un calzo, con un slip, haciendo que se folla a un inflable con señoras prostitutas de fondo, que trinca y que encima un espía le trinca lo que él ha trincado y le deja con 2 dedos. O sea, va a la cárcel, sale de la cárcel, el espía le ha robado el dinero, que era Fernando Paesa. Paesa simula su propia muerte publicando una esquela en El Mundo. Se queda con toda la pasta. Roldán sale completamente ninguneado de la cárcel y es tan pringado que se tiene que volver a vivir a casa de su madre en Zaragoza. O sea, yo creo que eso es el mejor ejemplo de la corrupción española, porque yo quiero compartir una pequeña reflexión, a ver si la compartes, que es, al final todas las tramas de corrupción, al menos las españolas, son esencialmente cutres. Son gente muy cutre. Hombre, no, hemos tenido tramas de corrupción muy buenas. O sea, muy buenas de llevar a serie. O sea, hemos visto como... pero ese no está procesado. La trama de corrupción del rey es muy buena. Hombre, y claro. es muy listo y ha tenido una ayuda especial y de Hacienda. Bueno, para que y no ahí hubiese hablaremos caído. del periodismo corrupto que ha cubierto todo eso durante décadas. Luego ha habido ha habido un periodismo cortesano toda esta temporada, este tiempo, que ha tapado lo que todo el mundo sabía. Y luego cuando saltó, no, yo ya me imaginaba ya, pero te callaste. Bueno. Sí, 8 años Casa Real. Sí, se me juntaban las causas. Pero no hemos tenido... O sea, esto de Ábalos, Cerdán y tal es muy hortera y es muy chusco y es deleznable las conversaciones, los audios, los WhatsApp, a dónde ha ido el dinero, el tal, no sé qué. Es muy chusco, por eso decía yo la corrupción de proximidad de... Joder, es que faltaba que le financiaran el tabaco a Ábalos para que no le pillaran tampoco. Pero, hombre, ha habido tramas... para mí la trama es Gürtel, pero por su trascendencia, por todo lo que ha durado, por todo el dinero que se llevaron. Esa trama estaba muy bien organizada, porque además si tú coges estructuralmente todas las empresas, cómo blanqueaban el dinero, cómo lo traspasaban, cómo lo hacían, estaba muy bien hecha. Eran gente muy buena la que estaba detrás de esta trama. Pero corrupto, cutre y malo y chusco, la verdad es que lo de Roldán... Sí, ¿Tú crees que Ábalos puede llegarle a tocar un poquito, a alcanzar las cotas de... Pues sí, y por eso Roldán? mismo, y precisamente por lo que, joder, y no quiero ser reiterativo ni pesado, pero lo de Ábalos es cutre, porque tienes una posición, joder, es el ministro que más presupuesto tienes de todo el gobierno. Es un ministro que en principio, incluso a la oposición y a los partidos que apoyan al gobierno actual, no tenían una mala imagen de él, porque es un tío
insisto, pues una persona afable con la que muchos directivos, o sea, muchos dirigentes del Partido Popular se han reunido y han estado, no en estas comidas y tal, pero sí en el patio del Congreso y han tenido buen trato con él. En Valencia tenía una muy buena fama entre el resto de políticos. Y caer en desgracia como has caído porque le paguen el piso a tu amante, porque no quieres pagarle tú la pensión a tu mujer diciéndole que no tienes dinero, pero te la va a pagar Koldo, que el día que la UCO registra tu casa aparece una señora por la ventana que porno. Se lleva un pendrive en la ropa interior. Es insuperable, ¿eh? Creo que a cada cosa que vamos conociendo de la persona de Ábalos, Loreto, por ejemplo, que le conocía de mucho tiempo, se ha ido destruyendo y descomponiéndose a sí mismo y no se va a librar absolutamente de nada. Y me parece un corrupto pobre, quiero decir, un corrupto que se ha vendido por muy poco. Porque, hombre, si tú eres un corrupto y te vendes por, pues eso, 300.000 euros en no sé dónde, o porque tienes 1 millón de euros en tal, o porque te han comprado, yo qué sé. Pero siendo ese ministro, con ese poder, con esa capacidad, corromperte por un piso y 2 chatas de... Me parece cutre. Me parece, sí. Perfecto. Roldán y Ábalos en el furgón de cola, están claramente. en el furgón de cola. Y yo creo... Mira, una pregunta, sí. Sí, pero para el micrófono, por favor. Se recupera todo. Bueno, pero un detalle. No, se recupera todo. El dinero que se interviene cuando... en Panamá no, porque no tenemos convenio. En Suiza ahora ya sí. Por ejemplo, tanto los 25 millones de Correa, los 17 de Crespo y los 50, que no fueron 50 porque estaban metidos en fondos de inversiones de Bárcenas, como no lo movió y llegó todo lo que llegó, pues en vez de 50 al final creo que fueron 30 y mucho. Bueno, es que me da igual, ¿no? Pero ese dinero, en el momento en el que se te localiza y la autoridad judicial suiza lo detecta y te lo confirma, se bloquea. Cuando tú luego ya tienes una condena y tú tienes que pagar una responsabilidad civil o una multa, ese dinero se recupera. Porque se recupera ese dinero más lo que no has pagado. Eso es lo que no se recupera. Lo que no has pagado es lo que no. Pero el dinero que está fuera, sí. ¿Cómo? Es que Suiza ya no es paraíso fiscal. Ahora ya no. En Dominicanas te lo puedes llevar y no te pillan. Rubiales, que es otro gran caso bonito de corrupción del que no hemos hablado, Rubiales lo tiene allí. Y algún otro que no se sabe. Dicen. Si hablara Julio Iglesias de lo que pasa en República Dominicana... A lo mejor Julio Iglesias sabe algo más, sí. Sí, sabe más cositas. Ya para acabar, porque es la hora de cenar, y aquí somos gente que trabaja, que se gana el pan con el sudor de su frente, espero. Pero quería compartir una reflexión, a ver qué opinas tú. Vale. Creo que al final los políticos, y a ver qué opinas tú, insisto, son espejo de lo que somos. Al final tenemos lo que nos merecemos, porque al final... Es lo que dices tú al principio, esa picaresca, este tonto el último, el que nos pillan al final. Tengo la sensación de que el español medio siempre al final acaba intentando ser lo listo que puede en la medida de sus posibilidades. Y al final acaba trincando un poquito de aquí, un poquito de allá, en la medida de sus tristes o menos tristes posibilidades. Es decir, todos hemos reconocido que alguna vez no hemos pagado el IVA. Eso está mal. No pagar impuestos no está bien. Si de repente te vas aquí al Sapama y te pasan 3 rondas de cerveza, pero al final descubres que al final te pasa la cuenta y solo te cobran 2, ¿quién de aquí diría, oye, que te has olvidado de cobrarme una ronda? Pues hombre, todos nos veríamos tentados de decir, bueno, pues oye, este dinerito que me ahorro, eso es otra forma de corrupción. Mi pregunta es, ¿crees tú que la corrupción al final de las altas esferas, la que sale en los juzgados, de las que tú informas a diario en Televisión Española, la mejor manera de empezar a atajar la corrupción es desde abajo hacia arriba? Es decir, que nosotros seamos conscientes de que cada vez que no pagamos el IVA o decimos esta facturita en B o esta caña que se le ha olvidado cobrarme el camarero porque es latinoamericana y no se entera, es la mejor manera de empezar el cambio. Empecemos desde abajo, seamos honestos desde lo pequeño para que eso vaya calando hacia arriba. Eso sería el primer paso.
El primer paso sería que todos fuésemos conscientes de que, pues eso, de no pagar el IVA o de me paso esto por autónomos cuando no debería, eso sería el primer paso. Pero lo esencial es que todos fuésemos conscientes de que fulanito de tal le hayan pagado por no haber pagado el IRPF, el impuesto de sociedades o tal, no sé qué, no es que el tío sea muy listo. Es que lo que está haciendo es que a mi prima enfermera, a mi amigo profesor o al policía del barrio le estás jodiendo el sueldo. Eso es lo principal, porque cuando el corrupto, sea de lo que sea de una trama de adjudicar ayudas y subvenciones a quien no se debe, sea porque he metido la mano en la caja, al quien está perjudicando es a los más bajos. Es al que tiene que ir a la sanidad pública, al que tiene que ir a la educación pública, al que le tienen que arreglar la acera, al que le tienen que recortar las ramas de las casas porque se están metiendo en el piso, al que tiene que ir al centro de salud y no hay médicos porque no hay dinero para pagar los médicos y tienen que cerrar en verano las salas, no sé qué. Eso es lo principal, que todo el mundo sea consciente de que cuando alguien roba dinero público no es joder qué listo es, o qué cabrón, o fíjate y se lo han gastado en gambas. No. Si es que me da igual en lo que se lo hayan gastado. Es que me está perjudicando a mí. Es que cuando me dicen no, es que sube el IVA de no sé qué, o es que van a subir la gasolina, o es que yo que fumo muy poco, pues hay que subir el impuesto del tabaco, que me parece muy bien, pero tendré que decir en algún momento, coño, si yo estoy pagando y yo veo mi nómina y a mí me están quitando casi un tercio de lo que yo estoy cobrando, ¿dónde coño está yendo mi dinero? ¿Realmente este dinero se está yendo en lechugas, en lechugas, en chistorras y no sé qué, para ellos? ¿Se está yendo a otro país? ¿Se está yendo en comidas que luego que se las están pagando en negro? Eso es lo que la base principal es ser conscientes de que el corrupto que roba, el corrupto que defrauda, me está perjudicando a mí como persona. Más allá del conjunto de todos los servicios públicos que se tienen que mantener. En el momento en el que toda la sociedad seamos conscientes, cuando haya otro nuevo caso Ábalos, cuando haya otro nuevo caso Bárcenas o cuando haya otro caso novio de Ayuso, y la gente diga, este tío es un cabrón, y lo tiene que pagar. Y lo tiene que pagar él y todos los que eran conocedores de que lo estaba haciendo. Entonces, Ábalos, joder, si eran conocedores en el Partido Socialista de que esto estaba pasando, tienen que caer. Si Ayuso era conocedora de que su pareja estaba... tiene que caer. Porque si no hay un reproche social a la corrupción, ¿cuál es el problema? Que me van a caer al novio Ayuso, a Ábalos, 2 años, 7 años de cárcel, que entre que recurro, no recurro, vale, ya llevo 1 año y medio en prisión, no sé qué, pero la pasta me la he llevado. Y da igual. Y los que estaban a mi lado me van a apoyar después, antes y durante. Mientras no haya un reproche social unánime y nos olvidemos de siglas y de partidos, esto es inacabable. Pedro, muchísimas gracias. A ti, Aquí Jaime. tienes el emblema de CIGE 28. ¡Oh, qué bonito! La distinción y muchas gracias por participar en nuestro coloquio. A ti, hermano. El protagonista.